Hola jóvenes, un saludo especial a cada uno de ustedes. Y cuando digo jóvenes, los incluyo a todos, porque todos somos jóvenes con la diferencia que uno ya no somos tan jóvenes y otros son más jóvenes. Siempre es un placer para este servidor, un privilegio de parte de Dios el poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. Yo creo que es uno de los grandes privilegios que Dios nos ha conferido a nosotros, los seres humanos, el ser canales, el ser vehículos de su palabra, que es el tesoro más grande que Dios nos ha legado a su pueblo. Así que en esta tarde, bienvenidas a este tiempo de enseñanza. Espero que podamos aprovecharlo al máximo, que podamos disfrutar este tiempo, que vamos a abrir la Biblia para deleitarnos en ella y por ella. El tema que nos va a ocupar en esta tarde se titula Compromiso con Dios versus compromiso con el mundo. Y nuestro texto base se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 1 y versículo 8, el cual dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Debemos comenzar, hermanos, tratando de entender, de definir lo que significa la palabra compromiso. Y al inicio de esta exposición, a lo menos yo quisiera dar oportunidad a alguna de ustedes que nos quiera ayudar dándonos una definición de compromiso. ¿Qué entendemos por la palabra compromiso? Vamos a ver, solo uno o solo una. Pues yo lo definiría como el acuerdo entre dos partes o más. Perdón, Gustavo, el acuerdo decías. Entre dos partes o más, así en general, un compromiso como el acuerdo entre dos partes o más. Muy bien, gracias, Gustavo, por aportarnos ahí tu definición. Un acuerdo entre dos o más partes. Vamos a dar otra definición aparte de la que ya amablemente nos compartió Gustavo. Y vamos a decir que compromiso es la obligación o responsabilidad adquirida por palabra o por escrito. Sería otra definición así breve y concisa. Compromiso es la obligación o responsabilidad adquirida por palabra o por escrito, o sea, ya con un documento formal. Déjenme decirles, informarles o recordarles, algunos que quizá ya lo saben, que en la Biblia, la palabra de Dios, la palabra compromiso no aparece, a lo menos como sustantivo. No aparece la palabra compromiso. Sí aparece como verbo conjugado y solamente aparece dos veces en la Biblia. Una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, capítulo 22 y versículo 26, en la cual se usa la palabra compromiso conjugada para advertirnos a no comprometernos con deudas que no podamos pagar. Ese es el uso que se le da a la palabra compromiso, pero digo, como verbo conjugado, ahí en Proverbios 22:6. Y luego en el Nuevo Testamento, Lucas 22:6, donde se usa la palabra compromiso como verbo conjugado para referirse a Judas, es decir, que Judas se comprometió con los sacerdotes para poder entregarles al Señor Jesús. Son las únicas dos veces que aparece
la palabra compromiso como verbo conjugado, no así como sustantivo, que ya les mencionaba que no aparece en ninguna parte de las escrituras. Ahora bien, aunque no aparece la palabra compromiso como tal, pero sí aparece la palabra pacto, que sería el equivalente a un compromiso o, como lo decía Gustavo, a un acuerdo. Hay, hay muchas enseñanzas que podemos extraer acerca de este tema del compromiso. Sin embargo, en esta sesión de hoy hay dos verdades generales y básicas que vamos a aprender. Número uno es que Dios desea usar y bendecir a jóvenes comprometidos con Él. Esa es una verdad universal, general y básica que yo espero que podamos aprender. Si tú puedes anotarla o quieres anotarla, pues estaría bien. Y la otra verdad general que vamos a aprender de todo el bosquejo de esta enseñanza es que el compromiso con Dios es contrario al compromiso con el mundo. Y por ende, el compromiso con el mundo es contrario al compromiso con Dios, que de donde se desprende el tema o el título de nuestra enseñanza. Es decir, hermanos y jóvenes, que no podemos estar comprometidos con Dios y con el mundo a la vez. O es lo uno o es lo otro. O estamos comprometidos con Dios o estamos comprometidos con el mundo. Tal como lo enseña Santiago en su carta universal, en su capítulo 4 y versículo 4. Él dice estas palabras, que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Si pudiéramos parafrasearla un poco, diríamos, cualquiera que desee comprometerse con el mundo se constituye en enemigo de Dios. Pues bien, hoy vamos a aprender que Dios desea, Dios procura que nosotros nos comprometamos con Él. ¿Por qué razón? Porque entre más comprometidos estamos con Dios, menos comprometidos estaremos con el mundo, entendiendo la palabra mundo como el sistema de pecado. Hemos dicho en otras ocasiones, no sé si aquí lo he mencionado, pero sí yo creo que en los cultos presenciales sí se los mencionaba, que en la Biblia la palabra mundo tiene a lo menos tres significados. Mundo puede significar el cosmos, la creación. Mundo, en segundo lugar, puede significar las personas por las cuales Jesús vino a morir a esta tierra. Y en tercer lugar, la palabra mundo significa el sistema organizado, el sistema de pecado en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios y por supuesto en contra de su pueblo. Es en este tercer sentido que vamos a aplicar la palabra mundo cuando estamos diciendo que entre más comprometidos estemos con el Señor, menos comprometidos estaremos con el mundo. Daniel, o si queremos decirle el joven Daniel, porque era un joven, era alguien que no sobrepasaba los 20 años, era un joven realmente. El nombre Daniel, como quizás algunos de ustedes ya lo saben, significa Dios es mi juez. Y un dato curioso es que Daniel es uno de los pocos personajes en la Biblia del cual no se dice nada negativo de él. Por supuesto, esto no significa que Daniel nunca pecó o que Daniel no fuera un pecador, porque la Biblia dice claramente que no hay justo ni a uno, que por cuanto todos hemos pecado. Pero sí estoy diciendo que de Daniel no se dice nada explícitamente negativo acerca de él. Así es que hoy vamos a ver cuatro aspectos o cuatro verdades acerca de nuestro compromiso con Dios. Y en primer lugar, vamos a aprender que el compromiso con Dios
es un compromiso voluntario. Es un compromiso voluntario. Es decir, el compromiso que Dios desea que tengamos con Él es un compromiso que no debe estar bajo ninguna presión o por la fuerza, como diríamos nosotros. Entonces, para poner en contexto lo que estamos tratando de poner sobre la mesa, ¿cuál sería entonces un compromiso forzado o un compromiso por la fuerza? Podríamos usar diferentes ejemplos, sin embargo, por razón del tiempo, a mí se me ocurren dos ejemplos de un compromiso por la fuerza, de un compromiso forzado. Podemos mencionar quizás el caso de una infracción, cuando vamos quizás manejando por la carretera y de repente nos detiene la policía o un policía y nos pone una infracción. Ahí en ese momento adquirimos un compromiso fortuito, un compromiso por la fuerza, porque nadie le va a decir al policía, señor policía, por favor, le solicito que me ponga una infracción. Yo estoy comprometido a aportar para los impuestos del Estado, así que póngame una infracción y de las más caras, por favor. Yo creo que ninguno, a lo menos en su sano juicio, va a hacer eso. Otro ejemplo de un compromiso fortuito sería el caso de una extorsión. Digamos que le llaman a X hora, X persona y nos dice que tenemos que pagarle cierta cantidad de dinero porque si no van a atentar contra nuestra vida o contra la vida de nuestros familiares. Entonces ahí adquirimos francamente un compromiso, pero es un compromiso bajo presión, un compromiso por la fuerza. Veamos el caso de Daniel. Dice el versículo 8 con toda la claridad suficiente, dice, y Daniel propuso en su corazón. Dice que Daniel propuso en su corazón. Daniel no recibió ningún tipo de presión para comprometerse con Dios, como lo vemos ahí. Por el contrario, sí recibió mucha presión para comprometerse con el mundo. Sí recibió mucha presión Daniel para no comprometerse con Dios y sí comprometerse con el mundo, pero no recibió ningún tipo de presión para comprometerse con el Señor. Ahora, ¿a qué se comprometió Daniel? Estamos viendo que se comprometió con Dios, pero ¿a qué se comprometió Daniel? Bueno, ahí lo dice, a no contaminarse con la mesa del rey, con todo lo que venía de la mesa del rey, comida, bebida. A eso se comprometió Daniel. Pero surge otra pregunta. ¿Por qué Daniel rechazó la comida del rey? Les voy a mencionar tres razones probables, quizás hayan más, pero yo les voy a mencionar tres razones probables por las cuales Daniel decidió en su compromiso con Dios rechazar la comida o todo lo que provenía de la mesa del rey. La primera razón es que debemos saberlo que para un judío o para el pueblo de Israel, ellos tenían instrucciones claras de parte de Dios a no comer de cualquier carne, de cualquier animal, sino que más bien el Señor les había instruido, les había declarado que habían animales limpios y que habían animales inmundos de los cuales ellos, siendo parte del pueblo del pueblo de Dios, no debían comer. Para que tengamos un sustento bíblico acerca de esto que estoy diciendo, quiero que busques conmigo, por favor, en el libro de Levítico. Levítico en el capítulo 11. De hecho, todo el capítulo 11 de Levítico está hablando precisamente de eso, de los animales limpios e inmundos. Pero quiero que fijes tu mirada, por favor, en el versículo 44 al 47 de Levíticos capítulo 11. Dice así el Señor en su palabra: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto,
os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Y quiero que te fijes que ahí aparece la palabra contaminar, la palabra contaminarse. Versículo 45. Porque yo soy Jehová. Nuevamente vuelve el Señor a afirmar que Él es quien está dando esa instrucción, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Por supuesto que tú después, si quieres, puedes leer todo el capítulo 11 y te vas a dar cuenta de todo el listado que Dios hace de los animales que sí se pueden comer y de los que no se pueden comer. Entonces, acordémonos que en la mesa del rey, sobre todo siendo un rey pagano, un rey inconverso, un rey que no conocía al Dios de la Biblia, al Dios de Israel, ellos comían de todo, ahí no había ninguna distinción. Entonces, por esa razón, Daniel propuso en su corazón, se comprometió con Dios a no contaminarse con la comida de la mesa del rey. Pero ahora les doy una segunda razón. Y es que en aquellas culturas, normalmente las comidas que se consumían en las cortes reales, en la corte del rey, en el palacio del rey, esas comidas eran sacrificadas previamente a los dioses paganos, a los dioses falsos. Entonces, Daniel, sabiendo de esa cultura, sabiendo de esa situación, por eso es que él se propuso no contaminarse con la comida del rey. Ahora, hablando del primer aspecto que veíamos, de los animales que sí se pueden comer y de los que no se pueden comer, si lo aplicamos eso ahora a nuestro contexto, a nuestra actualidad, pues hoy en día no necesitamos comprometernos a rechazar o renunciar a ciertos alimentos, a no ser por razones de salud. Si un joven, si un creyente no va a comer ciertos alimentos, debe ser por razones de salud, pero en ninguna manera por razones espirituales, porque en el Nuevo Testamento se nos habla claramente de que un creyente puede comer de cualquier clase de alimentos con limpia conciencia y no hay ningún problema. Pero ¿de qué es que debemos abstenernos ahora? A diferencia de Daniel, que ellos por obedecer la ley de Dios, ellos no podían comer de cualquier alimento o de cualquier carne. A diferencia de Daniel, nosotros debemos abstenernos de todo tipo de práctica, de todo tipo de filosofía o mentalidad que vaya en contra de lo que la Biblia enseña. Pensemos en algunos ejemplos. Quizás podemos mencionar la mentalidad que el mundo tiene acerca de la virginidad. ¿No es cierto que para el mundo en general la virginidad ha sido totalmente devaluada? Ahora ya no tiene mayor importancia, mayor relevancia para el mundo si un joven o una señorita llega virgen o no llega virgen al matrimonio. Para el mundo eso no tiene ya ninguna importancia. Por el contrario, hay presiones para nuestros jóvenes a perder la virginidad lo más antes posible. ¿Por qué razón? Porque ellos piensan que eso ya no es importante. Es una mentalidad del mundo a la cual nosotros, y particularmente los jóvenes, deben abstenerse y deben renunciar. O pensemos, por ejemplo, en la filosofía o la mentalidad de la unión libre. ¿Cuántos ahora están viviendo en unión libre? Es decir, sin pasar por el compromiso del matrimonio, porque el mundo, eso es lo que nos ha enseñado, esa es la mentalidad que el mundo ha tratado de introducir aún en el seno de nuestras iglesias y de nuestros hogares cristianos. Podemos pensar también en el aborto y en muchas más filosofías
que este mundo tiene, a las cuales los jóvenes, los creyentes, tenemos que comprometernos con el Señor a renunciar y a rechazar ese tipo de filosofías. Repito, aunque ya no tengamos que lidiar con el hecho de rechazar alimentos salvo por razones de salud. Pero la tercera razón por la cual Daniel propuso en su corazón, se comprometió con Dios a rechazar lo que venía de la mesa del rey, era porque en aquella cultura aceptar la comida de alguien o participar de la comida de alguien implicaba un compromiso con la persona con la cual se compartía el alimento. En aquella cultura debemos entender que era frecuente que para celebrar o para sellar un trato, un pacto, un compromiso, normalmente se hacía con una comida, ya fuera una cena, almuerzo, pero una reunión de confianza. Y de esa manera se estaba celebrando o sellando un pacto. Podemos recordar, aunque no vamos a ir al pasaje, pero podemos recordar el caso de cuando Abraham, allá en Génesis capítulo 18, fue visitado por el Señor, representado por 3 varones que en el transcurso del capítulo nos vamos a dar cuenta que fue Dios mismo quien llegó a visitar a Abraham para prometerle que le daría un hijo. Pero ¿cómo sellaron, cómo celebró a Abraham ese pacto con el Señor a través de aquellos 3 varones? A través de una comida. Dice la Biblia en Génesis 18 que Abraham fue prontamente donde su esposa a pedirle que le preparara ahí alimentos para compartirlo con los visitantes celestiales que habían llegado a su casa. Entonces, eso implicaba un compromiso, el poder aceptar la comida de alguien, pero también implicaba comunión y aceptación. Es decir, el hecho de que Daniel aceptara la comida del rey estaba con eso demostrando que él aceptaba o que él estaba comulgando con el rey o con aquella cultura y aquella forma de pensamiento. Pensemos, por ejemplo, en lo que sucedió en Génesis capítulo 24, cuando el mayordomo de Abraham, de nombre Eliezer, llegó o fue a buscar esposa para Isaac y llegó a casa de los familiares de Abraham, a casa de los padres de Rebeca. Y la Biblia dice que cuando llegó Eliezer, lo recibieron y bueno, y él les expuso cuál era la misión que lo llevaba a ese lugar y a esa casa en particular. Y cuando oyeron las palabras de Eliezer, dice la Biblia allí en Génesis 24 que el papá de Rebeca lo invitaron a comer. Y eso era una señal de comunión y de aceptación. Es decir, que estaban de acuerdo con la propuesta que Eliezer les llevaba. O pensemos en lo que dice Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20, donde el mismo Señor Jesucristo dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Es decir, si alguno está de acuerdo conmigo, me acepta en su corazón, dice él, cenaré con él y él conmigo. Bien, entonces estos ejemplos nos deben bastar para entender que Daniel tenía a lo menos 3 razones fuertes y 3 argumentos sustentables en las escrituras para rechazar la comida del rey. Es interesante que podamos notar, hermanos, jóvenes, que Daniel no rechazó el nuevo nombre que ustedes pueden ver ahí en el capítulo 1 que le pusieron. Él se llamaba Daniel, pero le pusieron Belsasar. Daniel no rechazó ese nombre nuevo. ¿Por qué? Porque Daniel tenía clara su identidad, él sabía quién era y no le importaba cómo la llamaran, si al fin y al cabo él conocía su identidad. Nosotros debemos tener también una identidad totalmente, claramente definida. Somos hijos de Dios y no importa cómo nos llamen, quizás por apodo, por sobrenombre, pero debemos tener clara nuestra identidad. Tampoco
Tampoco Daniel rechazó el conocimiento, rechazó la cultura en la cual iba a ser enseñado. ¿Por qué razón? Porque Daniel tenía claras sus convicciones. Yo sé, por ejemplo, de padres que tienen mucho temor cuando sus hijos van a ir a la escuela, quizás por primera vez, o al colegio, o al instituto, o peor, a la universidad. Y sé de casos de padres que mejor prefieren no enviar a su hijo o a su hija a la universidad porque temen que ahí les van a enfermar la mente. De veras, los que tenemos convicciones no debemos tener preocupación por eso. Un joven o una señorita puede someterse a cualquier tipo de conocimientos, pero si tiene clara sus convicciones, si como padres les hemos enseñado la Biblia, no hay corriente que los vaya a poder mover de esa base sólida de la palabra de Dios. Ahora, es interesante que Daniel rechazó la comida del rey de una manera valiente, prudente y respetuosa. ¿Por qué digo valiente? Porque francamente, hermanos, Daniel, como decimos, se las jugó al hacerle tal propuesta a quien estaba a cargo de ellos, al pedirle que no le diera la comida del rey, sino que le diera legumbres. Él corrió un riesgo de incluso hasta perder la vida o quizás ser sometidos a diferentes castigos. Él fue valiente, pero también fue prudente y respetuoso. Ustedes pueden ver la manera como Daniel se dirigió a la persona encargada. Dice el versículo 8 al final, dice, por tanto, dice que él pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, pidió con ruegos, de una manera educada, de una manera respetuosa. ¿Y qué nos enseña eso? Que los jóvenes, que los creyentes debemos ser siempre, no algunas veces, no solamente cuando nos convenga, sino debemos ser siempre respetuosos con aquellas personas que están en autoridad, ya sea en la iglesia, ya sea en la familia, ya sea en el centro de estudio, ya sea en el centro de trabajo, en cualquier lugar. Debemos ser respetuosos con nuestras autoridades, pero sin dejar de ser firmes en nuestras convicciones, tal como lo fue este joven llamado Daniel. Entonces, en primer lugar, hemos aprendido que el compromiso con Dios es un compromiso voluntario. En segundo lugar, quiero que aprendamos que el compromiso con Dios es un compromiso individual. Déjenme decirles que eso de la ética del consenso no es del todo cierta. O sea, decir o pensar de esta manera, bueno, si todos lo hacen o si la mayoría lo hace, pues no puede ser tan malo. El hecho de que todos lo hagan o que la mayoría lo haga, eso no es garantía que algo es éticamente correcto. No debe ser un parámetro para nosotros lo de la ética del consenso. Quizás en algunas áreas de la vida podemos ser consensuales, podemos buscar consenso, pero nunca, jóvenes, hermanos, nunca en asuntos espirituales, nunca cuando estén en juego nuestras convicciones y nuestros principios cristianos bíblicos, no debemos ser consensuales, no debemos buscar consenso. Veamos el caso de Daniel. Dice, y Daniel propuso en su corazón. Aunque los amigos de Daniel no lo hubiesen apoyado, porque no es el caso, porque vemos que sí, los amigos de Daniel le apoyaron, es decir, Ananías, Misael y Azarías, a quienes también se les cambió el nombre por Sadrach, Mesach y Abednego. Por lo que vemos en el contexto, ellos estuvieron de acuerdo, aunque no se dice explícitamente, pero podemos entenderlo por el contexto que los otros tres compañeros de Daniel hicieron el mismo compromiso que hizo Daniel. Pero el punto que quiero que podamos entender es que aunque los amigos de Daniel no hubiesen apoyado, él hubiera mantenido su compromiso con el Señor.
Debemos aprender esto. Dios siempre ha deseado y procurado tener un trato con cada uno de sus hijos, es decir, individualmente, personalmente. Lo vemos desde el inicio de las escrituras, desde el inicio de la historia de la raza humana. Allá en Génesis capítulo 3, cuando el hombre y la mujer pecaron, cuando nuestros primeros padres pecaron. Ustedes conocen ese relato. Dice la Biblia que el Señor llamó a uno por uno. En primer lugar llamó a Adán porque era el hombre, porque era el cabeza del hogar. Y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Y luego que Adán responde, entonces el Señor se dirige a Eva y le dice, ¿qué has hecho? Y vemos que entonces Dios tuvo un trato individual con cada uno de ellos, es decir, con Adán y con Eva. De igualmente, en nuestras familias, Dios desea tener un trato individual con cada uno, con papá, con mamá, con los hijos. La vida espiritual, aunque se construye en familia, pero debemos entender que el compromiso debe ser individual, y como padres debemos enseñar, y esto lo he dicho y lo seguiré repitiendo cuantas veces me sea necesario. No debemos como padres sentirnos satisfechos meramente porque nuestros hijos van a la iglesia con nosotros o porque nuestros hijos han hecho una profesión de fe. Debemos asegurarnos que ellos han hecho un compromiso individual y que sostienen una relación individual y personal con el Señor Jesucristo. En la iglesia sucede lo mismo. Qué bonito cuando nos reunimos, y gracias al Señor que hoy hemos comenzado, a lo menos los días domingos, a reunirnos presencialmente, físicamente en la iglesia. Qué bonito cuando nos reunimos todos y cantamos al Señor y adoramos al Señor. Pero déjeme decirle que aún estando en la iglesia, ahí en la colectividad de los creyentes, Dios siempre desea tener un trato individual con cada uno de nosotros. Hay un corito de los antiguos, no lo voy a cantar por supuesto, pero que dice la letra de este corito. Algo así dice, soy yo, Señor, soy yo el que necesita orar. No es mi padre ni mi madre, sino yo, Señor, soy yo el que necesita orar. Y luego va diciendo, no es mi hermano ni mi hermana, no es mi primo ni mi prima, no es mi tío ni mi tía, sino yo, Señor, soy yo el que necesito orar. Entonces estamos hablando en segundo lugar que nuestro compromiso con Dios debe ser un compromiso individual. Si papá y mamá tienen una vida espiritual satisfactoria, qué bueno, pero tú como joven o como señorita tienes que construir tu propia vida espiritual. Tu compromiso con Dios no debe estar fundamentado simplemente en el compromiso de tus padres. Ellos tienen su propio compromiso, pero tú debes tener tu propio compromiso con Dios, porque individualmente, quieras o no, lo aceptes o no, te vas a enfrentar a desafíos ahí en la escuela, ahí en el colegio, ahí en el instituto, ahí en la universidad, y tus padres no estarán ahí contigo, estarás tú solo. Y es tu compromiso con Dios quien va a permitir que puedas tomar buenas y sabias decisiones. En tercer lugar, vamos a ver que nuestro compromiso con Dios es un compromiso incondicional. El verdadero compromiso no está condicionado por las circunstancias. Pongamos algunos ejemplos. Pensemos en el matrimonio. Cuando la pareja contrae matrimonio, normalmente se pronuncian unos votos, que se llama el pacto matrimonial. Y luego él promete a ella que la va a amar, que la va a cuidar, que la va a respetar en salud y enfermedad, en riqueza y pobreza, etcétera. Ahora bien, ese es un pacto, eso es un compromiso incondicional. Y luego dice ahí que es hasta que la muerte los separe. En el camino, no puede decirle él a ella o ella a él, mira, te voy a ser fiel o te voy a amar mientras tú me seas fiel, mientras tú me ames, pero si tú me fallas, yo te fallo. Debe ser
un compromiso incondicional. Pero podemos pensar también en otros ejemplos, quizás en el ejemplo de los padres. Un padre nunca debería decirle a un hijo estas palabras: mira, yo te voy a dar de comer, te voy a dar techo mientras tú te portes bien. Indudablemente no es justo eso. Quizás puede haber otro tipo de concesiones, por ejemplo, decirle un papá, a una mamá, a una hija o a un hijo: mira, si haces tus tareas, te voy a premiar, te voy a dar esto o lo otro, cualquier cosa. Ahí sí se vale. Pero en cuanto a las necesidades de un hijo, eso no es negociable. El amor de un padre para un hijo, eso no es negociable. Y nuestros hijos deben saber eso, que vayan bien o mal en sus estudios, triunfen o fracasen en la vida, nosotros siempre estaremos ahí para amarles, para cuidarles, para apoyarles, porque es un compromiso incondicional. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, actúa de la misma manera. Él está comprometido con nosotros a guardarnos y a protegernos, aunque nosotros, si somos honestos, muchas veces le fallamos al Señor. Entonces, un creyente, un joven, una señorita nunca debería decirle al Señor estas palabras: Señor, si me bendices, entonces te voy a servir, Señor. Si tú me bendices y me ayudas en esto, en lo otro, te voy a servir y te voy a amar. Nunca. Pensemos cuáles eran las circunstancias de Daniel. Yo creo que todos las sabemos, pero si no, podemos recordarlas. Daniel estaba cautivo. Era un reo político, si queremos llamarlo así. No estaba ni siquiera en su tierra natal, en su tierra que lo vio nacer. Estaba en un país a muchos kilómetros de distancia de donde él había nacido y había crecido. Y bajo circunstancias, pues como decía, era un preso político, aunque estaba en palacio, pero eso no le cambiaba la categoría de esclavo. Eran unas circunstancias no favorables para comprometerse con Dios, pero sí circunstancias para que Daniel bien pudo haber dicho: bueno, el Señor nos ha traicionado, nos ha abandonado, Él permitió que el enemigo nos invadiera y nos trajera cautivos acá, estamos en otra nación, así es que pues nosotros vamos a darnos ciertas libertades aquí. Aquí hay de todo, aquí hay buen vino, buena comida, hay de todo. Aquí vamos a poder hacer lo que nunca hicimos en casa. Y quizás si hubiera sido en este tiempo, hubieran dicho: bueno, aquí hay internet, aquí vamos a ver aquellos canales que en la casa no nos permitían ver. Aquí vamos a meternos a aquellos sitios que en la casa no nos permitían entrar, porque aquí estamos lejos de casa. Pero Daniel no hizo eso. Daniel no se basó en las circunstancias para poder ser fiel al Señor y comprometerse con Él. Y si queremos un ejemplo contundente de esto que estoy diciendo, lo tenemos en el capítulo 6 de este libro de Daniel, donde se nos habla de que Daniel fue echado al foso de los leones, historia que no ignoro que ustedes conocen a profundidad. Pero me llama la atención el versículo 10 del capítulo 6 de Daniel, cuando dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, el edicto que lo condenaría a él seguramente a la muerte, a ir a caer en las garras de los leones, dice el versículo 10 de este libro de Daniel, el versículo 10 del capítulo 6, que Daniel dice que entró a su recámara y oró. Y él oraba 3 veces al día, como lo solía hacer siempre. Y usted sabe el resto de la historia. Daniel fue echado al foso de los leones, pero Dios lo libró milagrosamente. Entonces, Daniel hizo un compromiso incondicional con el Señor. Nunca deberíamos ponerle condiciones al Señor. Nunca le digas al Señor: bueno, Señor, mira, llevo años orándote por un novio o una novia. Señor, si me provees eso que te estoy pidiendo, si me provees de esa novia por la cual tanto he estado orando y hasta ayunando, entonces, Señor, sí te voy a servir fielmente. No debemos hacer eso con el Señor. O quizá, Señor, si me provees ese empleo por el cual tanto te he pedido, entonces sí, Señor, me voy a comprometer a servir en la iglesia, a servirte a ti. Nunca. El compromiso con el Señor es un compromiso incondicional.
Y en último lugar, para terminar esta enseñanza que estamos teniendo en esta hora, quiero que pensemos que el compromiso con Dios, nuestro compromiso con Dios debe ser un compromiso recompensado, o más bien es un compromiso recompensado. Mira qué interesante. Yo decía en el punto anterior que no debemos buscarle condiciones al Señor, no debemos pedirle que nos bendiga para comprometernos, pero si nos comprometemos con Él voluntariamente, individualmente e incondicionalmente, no dudes que Dios nos va a recompensar. Dios te va a recompensar si tú te atreves a comprometerte con el Señor. Veamos el caso de Daniel. Quiero que veas conmigo el versículo 9 de este capítulo 1. Dice, y puso Dios, mira qué interesante, hasta los verbos se parecen. En el versículo 8 dice, y Daniel propuso. Daniel se comprometió con el Señor, pero vea lo que hace Dios en el versículo 9. Y puso, Daniel propuso, Dios puso. Dice que puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Como respuesta al compromiso de Daniel adquirido para con el Señor puso a Daniel en gracia delante de la persona que estaba a cargo de ellos. Pero miren también el versículo 18 al 21. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. 21. Dice, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. ¿Te das cuenta? Daniel se comprometió con el Señor, y el Señor, ni corto ni perezoso, el Señor recompensó abundantemente a Daniel por el compromiso que él había hecho para con él. Quiero citarte las palabras del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 2 y versículo 30. El Señor dice estas palabras: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Si tú honras al Señor, jovencita, jovencito, si tú honras al Señor, si tú te comprometes con Él y no te dejas llevar por lo que dice el mundo, por lo que dicen los amigos, los compañeros de colegio, de universidad, los compañeros de vecindario, si tú no te dejas llevar por eso y tú te comprometes con el Señor y honras al Señor, el Señor te va a honrar a ti, te va a recompensar a ti, no lo dudes. Y es que Dios promete recompensarnos aquí, pero también en la eternidad. Solamente para que concluyamos, quiero que busques conmigo, si tienes tu Biblia a mano, espero que sí. Juan capítulo 12, Evangelio de Juan en el capítulo 12. Y quiero que busques el versículo 26. Juan 12, versículo 26. Y son palabras del Señor Jesucristo. Dice Juan 12:26, si alguno me sirve, dice él, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Y dónde es que el Señor va a estar? ¿O dónde está ahorita? Ahí un poquito delante. Capítulo 14, versículo 1 y 2 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amados jóvenes, comprometámonos 100% con el Señor. Por favor, no le demos solamente una porción de nuestra vida. Démosle el 100% de nuestra vida. Comprometámonos totalmente con el Señor. Y la recompensa no se hará esperar. Yo espero entonces, como lo dije antes, y lo digo siempre, que esta enseñanza haya sido de bendición para cada uno de ustedes que han estado conectados en este momento y para ti que quizás vas a ver esta enseñanza después, igual espero que sea de mucha bendición para tu vida. Así que muchas gracias por su atención, que el Señor les continúe bendiciendo ricamente a cada uno de ustedes.